Nada puede mal ir, Sal. Buenas mañanas, tardes, noches, depende de que les dé tiempo de ver este videito. Este videito es uno más de esa sección del canal llamada Nada puede malir sal. Ese rincón del canal donde, a pesar de tener 4 bellezas arácnidas en el póster, la película se estrella más rápido que mosca en parabrisas. Hoy hablamos de Madame Web, esa película que dio hueva, que se estrenó en 2024, una cinta que prometió expandir el universo de Spider-Man de Sony sin Spider-Man, pero que terminó siendo una clase magistral de cómo no hacer una película de superhéroes. Lo más triste de esta historia no es la película en sí mismo, sino que el propio elenco pensaba que estaba filmando para Disney, es decir, para el MCU. Dakota Johnson y Sydney Sweeney anunciaron el proyecto etiquetando a Marvel Studios. Ups, spoiler, Marvel Studios no quería tener nada que ver con este proyecto. Dakota Johnson incluso le pidió consejo a Elizabeth Olsen, la bruja escarlata del MCU, sobre cómo era trabajar en el universo Marvel. Imaginen la cara de Lizzie Olsen explicando cómo lanzar rayos cuando Dakota solo iba a esquivar carteles de Pepsi en 2003. Dakota estaba tan feliz con el resultado que cambió de agencia de representación justo después del primer tráiler. Su honestidad en la promoción fue legendaria. Ella dijo: "Es una película hecha por comités y no volveré a hacer algo así". Traducción: sáquenme de aquí. Sydney Sweeney en diversas entrevistas expresó su emoción por unirse al universo Marvel y mencionó su deseo de interactuar con personajes como los Avengers, reforzando la idea de que el elenco no distingue claramente entre el universo de Sony y el universo que tenía Marvel y Disney. ¿Pero de qué va esta película? Está ambientada en 2003. La película sigue a Cassandra, Cassie Webb, que es interpretada por Dakota Johnson, una paramédica que, tras una experiencia cercana a la muerte durante un rescate, comienza a tener visiones del futuro. Casey descubre que sus poderes están conectados a un hombre llamado Ezequiel Sim, interpretado por el actor Tahar Rahim. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Ojalá se diga así. Quien busca asesinar a 3 jóvenes adolescentes: Julia Carpenter, Anya Corazon y Mattie Franklin, porque prevé que ellas serán Spider-Woman y que lo matarán en el futuro. Casey debe aceptar su papel como mentora y protectora, utilizando sus poderes de clarividencia para proteger a las jóvenes en un presente mortal y cambiando el futuro que ha visto. La película muestra a Casey abrazando sus poderes, aunque termina paralizada y ciega, similar a su versión del cómic, conectando con la historia del tío Ben y recién nacido Peter Parker. La película fue dirigida por C.J. Clarkson. Tuvo un guión de Matt Sazama, Burke Chaples, Kerem Sanga y C.J. Clarkson mismo. El elenco principal está encabezado por Dakota Johnson como Cassandra Webb, Sydney Sweeney como Julia Carpenter, Isabel Merced como Anya Corazon y Celeste O'Connor como Mattie Franklin. El antagonista está Rahim como Ezequiel Sim. Tenemos también la actuación de Adam Scott como Ben Parker de joven. Se estrenó en febrero del 2024, producida por Sony Pictures y Columbia Pictures. Dura aproximadamente 116 minutos. Curiosidades y datos destacados. El cambio con respecto a los cómics. En los cómics, Madame Web es una anciana ciega y paralizada con miastenia gravis. En la película es una paramédica joven que pierde la vista y movilidad durante la trama. La película se sitúa en 2003 y no se conecta directamente con el Spider-Man de Tom Holland, del MCU, o con el Spider-Man de Andrew Garfield, funcionando como un universo independiente dentro de Sony. La película fue recibida con críticas muy negativas, siendo señalada por sus efectos especiales, guión y actuaciones.
Con un presupuesto de producción de entre 80 y 100 millones de dólares, la película tuvo una recaudación baja en taquilla mundial, siendo considerada un fracaso comercial. A diferencia de las películas de Marvel, Madame Web finaliza sin escena postcréditos. La trama revela que los poderes provienen de arañas especiales en el Amazonas peruano. Inicialmente el plan era situar la película en el universo de Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man. Luego se cambió para intentar conectarla con el de Holland, el MCU. Al fijar la trama en 2003, Sony se dio cuenta de que las edades de los Peter Parker existentes, es decir, Andrew Garfield y Tom Holland, no coincidían. Si el bebé que nace al final es Peter, en 2024, la actualidad del MCU tendría unos 21 años, lo cual no cuadraba perfectamente con la línea de tiempo de Tom Holland. Ante el caos cronológico, se ordenaron reshoots, regrabaciones, para eliminar cualquier referencia directa a un Spider-Man específico o un año exacto que lo ligara a otras sagas. Esto explica por qué el bebé nunca se llamó Peter en la película. La crítica y los fans han señalado múltiples momentos que carecen de lógica básica. El villano y su tecnología. Ezekiel Sims es un prófugo que asesina personas a plena luz del día y usa tecnología de vigilancia avanzada, de la que nunca se explica el origen ni cómo es que financia toda su operación. Casey viaja a Perú en algún momento de la película y encuentra una tribu secreta. Aprende sobre sus poderes y regresa a Nueva York en lo que parece ser apenas un par de días, mientras las adolescentes que dejó solas apenas han cambiado de ropa. En algún otro momento de la película, Casey deja a 3 adolescentes que están siendo perseguidas por un asesino con superpoderes, solas en un bosque para irse a investigar. A pesar de saber que un asesino las busca, las chicas deciden ir a una cafetería a bailar sobre las mesas al ritmo de Toxic, de Britney Spears, delatando su posición de inmediato. En muchas escenas del villano, sus labios no coinciden en absoluto con lo que dice, lo que confirma que sus diálogos fueron reescritos por completo en postproducción para intentar salvar la trama, o por lo menos darle un poco más de coherencia. Casey tiene visiones del futuro, pero a veces parece olvidar usarlas, o solo funcionan cuando el guión necesita de un susto. No hay reglas claras de por qué o cuándo ocurren estas premoniciones. Tras el estreno se filtró un arte conceptual oficial que mostraba una pelea entre el Spider-Man de Tom Holland y el villano Ezekiel Sim. La escena se planeaba como un vistazo a una pesadilla de Ezekiel, donde un Spider-Man ya adulto, con el traje de No Way Home, lo derrotaba o mataba, porque se eliminó. Sony intentó integrar este Spider-Man, pero por problemas de derechos con Disney, Marvel Studios, o por la incoherencia cronológica, la escena fue descartada por completo. También en los artes conceptuales vemos a Charlotte Whittaker, que es la villana que Sony neuralizó. Charlotte no es una parecida, tiene raíces profundas en la mitología arácnida. Es la nieta de Madame Web original, Cassandra Webb. Era una diseñadora de moda involucrada en el mercado negro hasta que fue secuestrada por el Dr. Octopus. Tras experimentos genéticos de Octopus, desarrolló 4 patas arácnidas psíquicas que brotan de su espalda. Poseía la habilidad única de absorber los poderes de otras Spider-Woman, como Jessica Drew o Julia Carpenter. Aunque no llegó al montaje final, Charlotte fue parte vital del desarrollo temprano del guión. Las filtraciones sugieren que ella era la antagonista principal antes de ser reemplazada por Ezekiel Sim. La introducción de Ezekiel Sim fue para intentar forzar una conexión con la mitología de Peter Parker directamente. Actrices como Emma Roberts o Zosia Mamet fueron vinculadas fuertemente a este papel por los fans, debido a la trama del legado familiar que se planteaba inicialmente. Su eliminación transformó una historia de robo de dones y legado familiar en la persecución de adolescentes que vimos en el cine. El guión original era mucho más parecido a Terminator.
Ezequiel no perseguía a las tres adolescentes por visiones de ellas, sino que su objetivo principal era matar a una embarazada Mary Parker, para evitar que Peter Parker naciera. En la versión final, el nacimiento de Peter quedó relegado a una subtrama secundaria y casi accidental, mientras que el conflicto principal se centró solo en las tres jóvenes, lo que causó que muchos diálogos de Ezequiel no tuvieran sentido al final. Diálogos virales eliminados. Seguro recuerdas la frase del tráiler: "He was in the Amazon with my mom when she was research spiders right before she died". Él estaba en el Amazonas con mi mamá cuando ella investigaba arañas justo antes de morir. Esa frase no aparece en la película. Fue tan burlada en internet que Sony la cortó o la editó tanto que solo quedó un fragmento irreconocible, dejando un hueco narrativo sobre cómo Casey sabía tanto de Ezequiel de repente. Todo el marketing vendió a las tres chicas con sus trajes de superheroínas, pero en la película solo aparecen con los trajes en visiones de menos de 10 segundos. Se eliminaron escenas de lucha más largas donde ellas usaban sus poderes, dejando al público con la sensación de haber visto un tráiler de 2 horas para una película que realmente nunca empezó. Antes de Dakota, Sony buscaba actrices como Charlize Theron o Amy Adams para el papel principal. Dakota Johnson aceptó el papel a principios del 2022. Ella misma admitió que el guión que firmó era drásticamente diferente al que se filmó. Se dice que se sintió atraída por la idea de una heroína con poderes mentales, algo diferente al cine de acción físico habitual. Por otro lado, Sydney Sweeney aceptó el papel de Julia Carpenter principalmente para construir una relación con Sony Pictures, lo que eventualmente le permitió producir o protagonizar su película Anyone But You, con todos menos contigo. La directora C.J. Clarkson parece haber diseñado un mundo donde los hombres son por definición figuras ausentes o destructivas. Esta decisión obliga a los personajes femeninos a dejar de ser hijas para convertirse en protectoras mutuas. Por ejemplo, Casey o Cassandra, su madre muerta tras ser traicionada por un hombre, su padre desconocido. Anya vive sola porque su padre fue deportado. Matty, sus padres están en China por trabajo y vive con una cuidadora. Julia, víctima de una separación familiar con un padre ausente. Y la misma Mary Parker vive un embarazo vulnerable con un esposo, Richard, en un viaje de negocios eterno. El guión intenta elevar el sacrificio materno a un nivel místico, pero el resultado es una visión cínica de Hollywood sobre el cuidado. Ezequiel Sims representa el hombre que destruye la unidad familiar para su propio beneficio personal, mientras que en muchas culturas la madre luchona es un símbolo de entrega y solidaridad. La Casey de Dakota Johnson se muestra resentida con la vida y con dificultades aún para ser humana. La película sitúa a Casey como la única que da la cara ante un futuro donde los padres han abandonado sus roles, ya sea por trabajo, leyes migratorias o muerte directamente. Un tropiezo enorme de la película es la pareja de escritores principales que son Matt Sama y Burt Chaples. Son una dupla de guionistas estadounidenses que se han especializado en grandes producciones de acción y fantasía, pero casi siempre resultan en grandes fiascos. Por ejemplo, tienen en su filmografía Drácula, la leyenda jamás contada, de 2014, El último cazador de brujas, de 2015, Dioses de Egipto, de 2016, Power Rangers, de 2017, Morbius, en el 2022, y Madame Web, en 2024. Pero para mí uno de los factores que más afecta a esta película es la frase: cuando asumas la responsabilidad, obtendrás un gran poder. Esa frase, si se dan cuenta, es la frase del tío Ben, parafraseada, la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aquí la frase cambia totalmente el sentido al invertirse. La frase clásica de Stan Lee es un imperativo moral. Si ya tienes el poder, debes ser responsable.
La versión de la película plantea la responsabilidad como un requisito premio o una transacción para obtener los poderes. En la mitología de Spider-Man, el sacrificio del tío Ben es lo que enseña a Peter que su inacción es falta de responsabilidad con sus poderes ya existentes, y esto tiene consecuencias trágicas. Al ser esto una precuela donde Ben Parker aparece como un joven paramédico, muchos consideramos que adelantar una versión diluida de la frase le quita impacto emocional al momento en que Ben finalmente se lo diga a Peter años después. Madame Web es la prueba de que en el cine ver el futuro no garantiza un éxito si no puedes ver los baches del presente. Sony intentó conectarlo todo y terminó desconectando a la audiencia. ¿Ustedes creen que con el cameo de Tom Holland la película se habría salvado? ¿O el baile de Toxic fue el clavo final en el ataúd? ¿Creen que el final estilo Terminator habría salvado esta cinta? ¿O el desastre era inevitable desde que Dakota aceptó el papel? Los leo en los comentarios, ya que saben cómo funciona esto. Suscríbanse, den like, compartan, comenten. Y no se vayan al Amazonas a estudiar una tribu de hombres araña peruanos. En tanto nosotros regresamos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.